antes de que las aguas cubrieran la tierra, antes de que Noé construyera el arca. Existió un mundo tan majestuoso y terrible que los hombres lo recordaron solo en leyendas. Un mundo donde la tierra era fértil, los ríos brotaban como venas de luz, y los hombres vivían siglos, caminando entre gigantes y ángeles caídos. La humanidad había sido bendecida con una longevidad imposible de imaginar hoy. Adán aún era recordado como el primero, el que había caminado con Dios en el jardín del Edén. Sus hijos y nietos poblaron la tierra, extendiéndose desde los valles de Edén hasta las tierras lejanas del oriente. Los hombres eran poderosos, sabios en ciencia y en arte, pero también arrogantes. Sus ciudades resplandecían bajo el sol con torres de piedra blanca y jardines colgantes que tocaban las nubes. Los mares estaban en calma, y el clima era perfecto. La lluvia aún no caía, pues una neblina subía desde la tierra y regaba todo el suelo. Era una era dorada, pero también peligrosa. Porque los hijos de Dios, aquellos seres celestiales que observaban desde lo alto, fijaron sus ojos en las hijas de los hombres, y lo que vino después cambió el destino del mundo. Y así comenzó la corrupción de la humanidad. Los hijos de Dios descendieron en la oscuridad de la noche, no como lluvia, sino como relámpagos silenciosos que atravesaban los cielos. Eran los vigilantes, los guardianes del cielo, ángeles enviados para observar a los hombres, pero no para mezclarse con ellos. Su líder, Semjasa, era el más sabio entre ellos, resplandeciente y majestuoso, con ojos como fuego líquido. Lo acompañaban otros 200, seres de luz que caminaron entre montañas y mares hasta posar sus pies sobre la tierra. Al principio, contemplaron maravillados la belleza del mundo humano. Pero pronto, sus corazones comenzaron a arder con deseo, pues las hijas de los hombres eran hermosas, y los vigilantes olvidaron su propósito. Tomemos esposas entre ellas, dijo Semjasa, y engendremos hijos poderosos que reinen sobre la tierra. Muchos temieron la sentencia divina, pero Semjasa juró que todos compartirían el mismo destino. Si uno caía, caerían todos. Y así fue. En una noche de juramento, bajo la cima del monte Hermón, los vigilantes sellaron su pacto con fuego y palabra. Entonces descendieron sobre los valles de los hombres, tomando esposas, y enseñando secretos que jamás debieron ser revelados. Enseñaron a forjar el hierro y el bronce, a crear armas y joyas, a mezclar raíces para encantamientos, y a mirar las estrellas para dominar los destinos. De aquella unión prohibida nacieron los Nepilim, gigantes de fuerza inhumana, mitad celestiales, mitad mortales. Sus pisadas hacían temblar la tierra, y sus voces rugían como truenos en los valles. Pero lo que los hombres consideraron dioses, eran en verdad los primeros monstruos del mundo. Los hijos de los vigilantes crecieron rápidamente, y su tamaño superó toda comprensión humana. Sus hombros eran como montañas, sus ojos como antorchas encendidas, y su fuerza, indomable. Donde caminaban, la tierra se hundía. Donde luchaban, los ríos cambiaban su curso. Los hombres los adoraban como dioses, porque su poder parecía eterno. Los Nepilim enseñaron a los humanos la guerra. Forjaron espadas tan grandes como árboles, y lanzas que podían atravesar a 10 hombres de un solo golpe. Se convirtieron en reyes sobre la tierra, y con el tiempo, su hambre los llevó más allá de lo imaginable. Comenzaron a devorarlo todo. Primero, los frutos y los animales. Luego, a los hombres. Y cuando no quedó nada, se comieron entre ellos mismos. La sangre corrió como ríos. Las ciudades, antaño resplandecientes, se tiñeron de rojo. Los vigilantes observaban su creación con orgullo, pero el cielo se oscurecía con la ira de Dios. Los hombres ya no buscaban al Creador. Sus corazones se habían vuelto fríos y corruptos. El conocimiento que los vigilantes les habían entregado los había llevado a erigirse como dioses falsos, a levantar templos y altares para los gigantes. Los Nepilim gobernaban la tierra con puño de hierro, mientras los vigilantes, desde las sombras, continuaban enseñando artes prohibidas, hechicerías, magia, astrología, y el arte de invocar espíritus. La humanidad se hundía en la oscuridad, y el murmullo del cielo comenzó a resonar una advertencia invisible, un eco divino que decía: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. El fin del mundo antiguo se acercaba, aunque pocos lo sabían. El clamor de la tierra subió hasta los cielos. Los hombres, perseguidos por los gigantes,
clamaban por justicia. La sangre inocente cubría los campos, y los suspiros de los oprimidos alcanzaron el trono del Altísimo. Y Dios miró desde lo alto, y vio que la maldad del hombre era grande sobre la tierra, que toda intención de su corazón era continuamente el mal. Entonces, los cielos se estremecieron. Arcángeles fueron enviados con un mensaje terrible: el juicio ha sido decretado. El primero en hablar fue Uriel, el guardián de la luz del mundo. Con voz como trueno, se dirigió a los vigilantes: vosotros, que habéis abandonado las alturas del cielo, que os habéis manchado con carne mortal, habéis sembrado corrupción y enseñado iniquidad. Por tanto, seréis atados y arrojados a las profundidades. Los vigilantes, al escuchar esto, temblaron. Intentaron esconderse tras las montañas y las nubes, pero no había sombra que pudiera ocultarlos de la mirada divina. Semjasa, su líder, cayó de rodillas. Señor, perdónanos, el amor por tus criaturas nos cegó. Pero el cielo no respondió. Solo el rugido del viento llenó el silencio. Los Nepilim, al ver el terror de sus padres, alzaron sus voces contra el cielo. Se proclamaron eternos, juraron conquistar el mismo firmamento, y fue entonces cuando la ira de Dios se desató. El sol perdió su brillo. El viento se detuvo. Y una voz, más antigua que el tiempo, resonó en toda la creación: destruiré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado. Los vigilantes lloraron. Los Nepilim rugieron. Los hombres temblaron. Pero entre toda aquella oscuridad, Dios puso su mirada en un solo hombre justo. Un hombre llamado Noé. En medio de una generación corrupta, donde la violencia era el idioma de los hombres y la sangre el alimento de los gigantes, vivía un hombre diferente. Su nombre era Noé, descendiente de Set, hijo de Lamec, un hombre de corazón puro que caminaba con Dios, tal como lo había hecho su antepasado Enoc. Mientras la humanidad edificaba templos a los gigantes, Noé levantaba altares al Creador. Mientras otros adoraban la fuerza y la carne, Noé adoraba la justicia y la verdad. Los hombres se burlaban de él. Le llamaban loco, débil, inútil. ¿De qué sirve la pureza, Noé?, le decían los sabios corruptos. ¿De qué te vale la fe en un Dios que ya no nos habla? Pero Noé no respondía. Miraba el cielo cada amanecer, y en su alma oía una voz que aún hablaba entre los vientos. Una noche, mientras las estrellas danzaban sobre su hogar, la voz del Altísimo descendió sobre él. Era como un trueno envuelto en ternura. Noé, aquí estoy, Señor, respondió con temblor. El fin de toda carne ha llegado delante de mí. La tierra está llena de violencia por causa de ellos. He aquí, los destruiré con la tierra. El corazón de Noé se detuvo por un instante. El Creador continuó: hazte un arca de madera resistente. Haz aposentos en ella, y cúbrela por dentro y por fuera con brea. De cada ser viviente, de 2 en 2, traerás contigo al arca, para preservarlos de lo que ha de venir. El cielo volvió a quedar en silencio, pero la vida de Noé nunca sería la misma. Mientras dormía, una visión lo envolvió: vio mares desbordados, montañas sumergidas, y los cielos abriéndose con furia. Y en medio de aquel caos, un arca flotaba como un corazón en medio del juicio. Cuando despertó, sus manos ya sabían qué hacer. Había sido elegido para ser el guardián del nuevo mundo. Desde el alba hasta el ocaso, el sonido de los martillos resonaba en los valles. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, trabajaban junto a su padre, mientras los pueblos cercanos observaban con desconcierto aquel enorme navío que crecía en medio de la tierra seca. Nunca antes había caído lluvia del cielo, y el suelo, regado por la neblina matinal, parecía eterno e inmutable. Por eso, cuando Noé anunció que un diluvio cubriría toda la tierra, las risas se escucharon hasta las colinas. «Viejo lunático», gritaban los hombres de los gigantes, ¿de dónde vendrá tu agua, si el cielo nunca llora? ¿Acaso el Dios invisible que dices servir abrirá los mares? Pero Noé no respondió. Sus manos seguían firmes, golpeando madera contra madera, siguiendo cada medida que Dios le había revelado: 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Un titán de madera erguido contra el destino. Mientras tanto, los vigilantes observaban desde las sombras. Sabían que el juicio se acercaba y que el arca era la señal del fin.
Semjasa reunió a los suyos. El Altísimo destruye lo que amamos. Noé será la llave de la ruina de nuestro reino. No permitamos que el arca se complete. Entonces los Nepilim, los gigantes de la antigüedad, bajaron de las montañas con rugidos que estremecieron los cielos. Su intención era destruir lo que el hombre justo construía. Pero el Señor protegió a Noé. Un fuego invisible, un resplandor divino, rodeó el arca, y los gigantes retrocedieron con temor, como si una fuerza más grande que ellos los hubiese detenido. Desde ese día, los Nepilim comprendieron que su fin estaba sellado. Y Noé, con el sudor en su frente y fe en su alma, continuó trabajando en silencio, mientras sobre su hombro se cernía el rumor del juicio. Porque aunque los hombres se reían, el cielo ya estaba preparando las nubes. Pasaron los años, y el arca se alzó imponente sobre el horizonte, como una montaña de madera que desafiaba la burla del mundo. El cabello de Noé se había vuelto gris, pero su fe permanecía intacta. Sus hijos lo miraban con respeto, porque sabían que su padre no seguía la locura de los hombres, sino la voz de Dios. Una tarde, mientras el sol caía sobre los montes de Ararat, un rugido resonó entre los valles. Y luego otro. Y otro más. De pronto, el suelo comenzó a temblar, y las colinas se llenaron de movimiento. Animales de toda especie, desde los más pequeños hasta los más temibles, empezaron a llegar, uno tras otro, obedeciendo una orden que no venía del hombre, sino del cielo. Los pájaros cubrieron el aire en bandadas inmensas, los leones marchaban junto a los ciervos, y los lobos caminaban sin atacar al cordero. Todo el reino animal se movía en perfecta armonía, como si el mismo Creador los guiara. Los hombres de las ciudades salieron a ver aquel espectáculo. Sus rostros se llenaron de asombro y temor, pero aún así, no creyeron. Son coincidencias, decían los sabios. El viejo Noé los atrae con hechicerías. Pero Noé sabía que aquello era el inicio del cumplimiento. El Señor le habló una última vez. Ha llegado el tiempo. En 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Todo ser viviente que existe bajo los cielos perecerá. Mas tú y los tuyos hallaréis gracia delante de mí. Entonces Noé abrió las puertas del arca, y los animales comenzaron a entrar de 2 en 2, los limpios por 7, los impuros por pares. Sus rugidos, chillidos y cantos llenaron el aire como una sinfonía de despedida al viejo mundo. Cuando el último de ellos cruzó la entrada, Noé levantó su mirada al cielo, y vio cómo, por primera vez en la historia, una gota de agua caía del firmamento. La primera gota cayó sobre la frente de Noé, y con ella vino un silencio imposible. Los hombres, que antes reían, miraron al cielo confundidos. Otra gota cayó. Y luego otra. El viento cambió de dirección. Las nubes, que jamás habían descargado lluvia, comenzaron a reunirse como ejércitos de sombra sobre la tierra. Durante 7 días, el cielo se oscureció. El aire se volvió pesado, y un murmullo celestial retumbaba en el corazón de los hombres. Entonces, Dios mismo cerró la puerta del arca. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de ellos quedaron dentro, mientras afuera, el mundo entero miraba el firmamento con pavor. Y al 7º día, el cielo se abrió en ira. Truenos partieron el aire como espadas. Rayos descendieron como lanzas encendidas. Y de pronto, el diluvio comenzó. Lluvia. Lluvia incesante, torrencial, devastadora. No caía, rugía. Era como si el mismo cielo se estuviera desangrando. Los ríos se desbordaron, los pozos se abrieron, y las fuentes del abismo reventaron desde las entrañas de la tierra. El suelo se quebró, las montañas se estremecieron, y los mares comenzaron a tragarse los valles. Los hombres corrían, gritando los nombres de sus dioses falsos. Los gigantes intentaban escalar las cimas, pero las olas crecían más rápido que ellos. Las torres que habían construido los vigilantes se derrumbaban bajo el peso del agua. Las madres abrazaban a sus hijos. Los sabios buscaban los templos. Los guerreros alzaban sus espadas contra el cielo, y el cielo no respondía. En medio del caos, el arca comenzó a elevarse, flotando sobre las aguas que ya cubrían las colinas. Los rugidos de los animales se mezclaban con los truenos, mientras Noé oraba con lágrimas silenciosas. El mundo antiguo estaba muriendo. Y por primera vez, el cielo lloraba junto con él.
Durante 40 días y 40 noches, la furia del cielo no cesó. El sonido de la lluvia era como un ejército de 1.000 millones de tambores golpeando la faz de la tierra. Las montañas más altas desaparecieron bajo un manto de agua. Los árboles gigantes se arrancaron de raíz, y las ciudades antiguas, aquellas de torres blancas y jardines colgantes, se hundieron en el olvido. Los hombres gritaban desde las cimas, los gigantes rugían desde las montañas, intentando desafiar al Creador con su fuerza descomunal. Pero ni su tamaño ni su poder podían resistir la sentencia divina. Los Nepilim, los hijos del cielo y de la carne, fueron los últimos en caer. Sus cuerpos colosales desaparecieron entre las olas, sus voces se ahogaron en un rugido final, y la tierra fue purificada de su corrupción. Los vigilantes, testigos del cataclismo, miraban desde los abismos del aire. Su llanto resonaba como un eco perdido en los vientos, pues comprendieron que habían sellado su destino. Los arcángeles descendieron una vez más, y con cadenas de fuego, ataron a los vigilantes rebeldes, arrojándolos a las profundidades, donde permanecerían hasta el día del juicio final. El silencio cayó entonces sobre el mundo. Solo el viento, el agua y el trueno eran testigos del fin. No quedaba ciudad, ni canto, ni memoria. El hombre había sido borrado de la faz de la tierra. Solo el arca se mantenía firme, flotando sobre las aguas infinitas, como un corazón palpitante en medio de un universo inundado. Y dentro de ella, Noé y su familia aguardaban. El rugido del diluvio era su himno, y el eco de la justicia divina, su única compañía. Las aguas se extendían sin fin. No había montañas ni valles, ni señales de tierra, solo un océano infinito que reflejaba el gris del cielo. Durante días y noches, el arca se balanceó entre las olas, crujiente, viva, sostenida por una voluntad invisible. Dentro, el silencio era profundo. Solo el sonido de los animales y el murmullo de las oraciones de Noé rompían la quietud. Sem miraba por la ventana superior y veía la nada. Cam contaba los días, Jafet soñaba con el sol. Y Noé oraba. Señor, decía en voz baja, que tus aguas limpien la tierra, pero que tu misericordia no se aparte de nosotros. El aire dentro del arca era pesado, mezcla de esperanza y de duelo. Porque aunque sabían que eran los únicos sobrevivientes, también comprendían el peso de aquel silencio, todo lo que habían conocido había desaparecido. En las noches, el trueno seguía resonando a lo lejos, como un tambor que recordaba la justicia divina. Pero también, en medio de la oscuridad, comenzó a brillar una débil luz entre las nubes. Era el amanecer. El primero después de 40 días. Un rayo dorado se filtró entre la lluvia, tocando la madera del arca como una bendición. Noé lo miró con lágrimas en los ojos. Era la señal de que Dios aún estaba allí, guiándolo sobre las aguas del olvido. El arca flotaba sola en el vasto vacío, pero dentro de ella, seguía viva la promesa del nuevo comienzo. Pasaron los días, y las lluvias finalmente cesaron. El rugido del cielo se apagó, y las nubes, exhaustas, comenzaron a desvanecerse. Lo que había sido un mar infinito empezó lentamente a calmarse. Las olas dejaron de golpear con furia, y el aire, que antes olía a muerte y a tormenta, volvió a llenarse de un leve aroma a vida. Durante 150 días, las aguas continuaron cubriendo la tierra. Pero Dios no había olvidado a Noé. Un soplo del Altísimo recorrió el mundo, y los vientos comenzaron a mover las aguas hacia su cauce. Los abismos se cerraron, las fuentes del cielo se detuvieron, y la tierra comenzó a respirar de nuevo. Desde la ventana del arca, Noé vio cómo la corriente arrastraba los restos del viejo mundo. Trozos de árboles, ruinas de templos, y fragmentos de lo que alguna vez fue grandeza humana. Todo flotaba sin rumbo, como testigos mudos del juicio divino. El arca se mecía suavemente, hasta que un día, con un golpe sordo, se detuvo. El madero crujió. Los animales callaron. Y el corazón de Noé se aceleró. Habían tocado tierra. Ante ellos se levantaban las montañas de Ararat, cubiertas aún por las aguas, pero firmes bajo los cimientos del cielo. Durante semanas, el arca quedó allí, inmóvil, esperando la señal que solo Dios podía dar. El sol comenzaba a brillar con fuerza, y un nuevo viento seco recorría los valles ocultos. El diluvio había terminado, pero el mundo aún no estaba listo para nacer.
Era el amanecer después del juicio, y la tierra, silenciosa, parecía guardar un secreto. El arca reposaba sobre las montañas de Ararat, rodeada de silencio. Los días se volvían largos, y el horizonte seguía cubierto por un océano interminable. Noé aguardaba con paciencia, mirando al cielo cada mañana, esperando escuchar la voz de su Señor una vez más. Entonces, decidió actuar. Abrió una pequeña ventana en la parte superior del arca, y dejó volar un cuervo. El ave se elevó entre las nubes grises, planeando sobre las aguas que aún cubrían el mundo. Pero no halló descanso. Iba y venía, volando sin rumbo, hasta que desapareció en el horizonte. Pasaron 7 días más. Noé volvió a abrir la ventana, y esta vez soltó una paloma blanca. La vio volar hasta perderse entre la niebla, y esperó, pero al caer la tarde, la paloma regresó, cansada, con las alas húmedas, y sin hallar lugar donde posar sus pies. Noé comprendió que la tierra aún no estaba lista. La tomó con ternura y la guardó de nuevo en el arca, como quien protege una promesa. 7 días después, volvió a soltarla. El viento era distinto aquella mañana, más cálido, más limpio, como si el aliento del Creador recorriera el mundo. La paloma se perdió entre las nubes, y cuando regresó, traía en su pico una hoja verde de olivo. El corazón de Noé se estremeció. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El mundo, el nuevo mundo, había comenzado a respirar otra vez. Por primera vez desde el diluvio, Noé sonrió. El silencio de la muerte había terminado, y la señal de la vida brillaba entre sus manos. Pasaron 7 días más. El arca, que había sido refugio de la vida, reposaba en silencio sobre las rocas del monte Ararat. Entonces, Dios habló a Noé: «Sal del arca, tú y tu familia. Deja libres a los animales, para que llenen de nuevo la tierra». Las puertas, selladas por tanto tiempo, fueron abiertas. Una brisa fresca entró en el interior del arca, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada, la fragancia de un mundo recién nacido. Noé descendió lentamente, sus pies tocaron el barro húmedo, y cayó de rodillas. Lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Detrás de él, su familia lo imitó, y los animales, uno por uno, salieron hacia la luz. Leones, ciervos, elefantes, aves de colores, todos miraban el horizonte, como si comprendieran que eran los guardianes de una nueva creación. El sol se levantaba entonces, en un amanecer distinto a todos. El cielo era de un azul profundo, y los rayos del sol caían como bendiciones sobre las montañas. La tierra respiraba. Las aguas retrocedían lentamente hacia los valles, dejando al descubierto colinas cubiertas de verde, y los primeros ríos comenzaban a fluir otra vez. Noé levantó una piedra, y luego otra. Con manos temblorosas, construyó un altar al Señor. Sobre él colocó ofrendas de los animales puros, y el humo ascendió al cielo como perfume agradable. Entonces, Dios miró el corazón de Noé y dijo en su interior: «Nunca más volveré a destruir la tierra por causa del hombre, aunque su corazón tienda al mal desde su juventud. Mientras existan los días y las noches, la siembra y la cosecha no faltarán». Y en ese momento, algo extraordinario ocurrió. Las nubes que habían traído el juicio se abrieron en el cielo, y un arco de 7 colores se extendió de un extremo al otro del firmamento. Era el arco iris, la señal eterna del pacto entre Dios y la humanidad. Noé, maravillado, lo contempló. Sabía que aquel símbolo no era solo belleza, sino promesa, la prueba de que incluso después de la destrucción, siempre habría un nuevo comienzo. El mundo volvió a florecer. Los ríos corrieron de nuevo, los bosques crecieron con fuerza, y los animales poblaron los valles, las montañas y los cielos. El aire estaba lleno de canto. Las aves revoloteaban entre los árboles recién nacidos, y la tierra, aún húmeda por el diluvio, brotaba en abundancia bajo el sol del nuevo amanecer. Noé y su familia trabajaban la tierra, sembrando semillas, criando animales, y recordando con reverencia las palabras del Creador. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los padres de una nueva humanidad. Durante muchos años, la paz reinó. La gente vivía con gratitud, y cada generación contaba a la siguiente la historia del diluvio y el pacto del arco iris, para que nunca olvidaran lo que el orgullo del hombre había provocado. Pero el corazón humano es como la tierra: si no se cuida, las espinas vuelven a crecer.
Con el paso del tiempo, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse, a establecer aldeas, a construir ciudades. El recuerdo del diluvio se fue desvaneciendo, y con él, el temor al Altísimo. El poder, la ambición y el deseo volvieron a despertar. Algunos hombres comenzaron a dominar a otros, a buscar riquezas, a levantar muros y torres para proclamarse grandes entre los suyos. Cam, el hijo menor de Noé, se apartó del temor de Dios, y de su linaje nacerían pueblos rebeldes, que adoraban al sol, a la luna y a los ídolos hechos con sus propias manos. Sem, el justo, conservó la fe, y de él surgiría el linaje que algún día traería la redención al mundo. Pero entre los pueblos, el orgullo comenzó a levantarse nuevamente, como una semilla antigua que nunca murió. Noé, ya anciano, observaba desde lejos cómo sus nietos y bisnietos llenaban la tierra. Sabía que el ciclo estaba repitiéndose. Y cada noche, mirando el arco iris que aún adornaba los cielos después de la lluvia, susurraba con tristeza: los hombres olvidan pronto, incluso los que fueron salvados por las aguas. Así comenzó una nueva era, una humanidad renacida, pero con el mismo fuego en el corazón. Una generación que soñaría con tocar el cielo, y lo intentaría. Pasaron generaciones. Los hijos de Noé se extendieron por los valles y las montañas, llenando la tierra de vida y de ciudades. El recuerdo del diluvio se convirtió en leyenda, y el arco iris, en un mito contado por los ancianos. El temor de Dios se fue apagando, y el hombre volvió a mirar hacia el cielo, pero no para adorarlo, sino para desafiarlo. En las llanuras fértiles de Sinar, una multitud de pueblos se reunió. Eran los descendientes de Cam, de Cus y de Nimrod, un poderoso cazador y rey que había conquistado el corazón de los hombres. Bajo su mando, la humanidad habló una sola lengua y compartió un solo propósito. Construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide toque el cielo, para hacernos un nombre que ningún dios pueda borrar. Y así comenzó la obra más ambiciosa de todos los tiempos. Miles de hombres moldeaban ladrillos al sol, mezclaban arcilla con betún, y levantaban muros que ascendían como montañas hechas por manos humanas. Día y noche, el ruido de los martillos y las voces resonaban en el valle. Las antorchas ardían en la oscuridad, y la torre crecía, más alta que cualquier monte, como un desafío directo al Creador del cielo y la tierra. Los hombres se enorgullecían de su logro. Decían: ya no necesitamos a Dios. Nosotros mismos seremos los constructores del cielo. Pero desde lo alto, el Altísimo miró la ciudad y vio su corazón endurecido. Y dijo: he aquí, son un solo pueblo y una sola lengua, y esto es solo el comienzo de sus obras. Nada les será imposible si continúan así. Descendamos, pues, y confundamos su lenguaje, para que no entiendan el habla de sus compañeros. Entonces, un viento extraño recorrió la torre. Los obreros dejaron caer sus herramientas. Unos hablaban y los otros no entendían. El caos estalló entre gritos y confusión. El trabajo se detuvo. Los pueblos comenzaron a dispersarse, cada uno con una lengua distinta, cada uno buscando un nuevo hogar. La torre quedó inconclusa, como un monumento a la soberbia humana. Y la ciudad fue llamada Babel, porque allí Dios confundió la lengua de los hombres. Desde aquel día, las naciones se separaron, y el mundo se llenó de idiomas, culturas y reinos diferentes. El cielo seguía allí, inalcanzable, y el arco iris recordaba en silencio que el Creador sigue gobernando, aunque los hombres olviden su voz. Las generaciones pasaron. Los pueblos nacidos de Babel se dispersaron por los montes y los valles, por los desiertos y los mares. Cada tribu levantó sus propios dioses, hechos de piedra, madera y oro. El eco del verdadero Creador se fue apagando, sepultado bajo templos de idolatría y sacrificios. La humanidad, una vez más, se había extraviado. Pero el ojo de Dios no se apartó de la tierra. Entre las llanuras de Ur de los Caldeos, vivía un hombre distinto. Su nombre era Abraham, hijo de Taré, descendiente de Sem, del linaje de los justos. Mientras los hombres de su tiempo adoraban al sol y a las estrellas, Abraham miraba el cielo y sentía algo diferente, una voz que no hablaba con palabras, sino con el espíritu. Una noche, cuando el firmamento brillaba como un manto de fuego, el Creador le habló: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación.
Te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham despertó con el corazón encendido. Sin saber a dónde ir, sin mapa, sin promesa terrenal, obedeció. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y todo lo que poseía, y partió hacia lo desconocido. Los pueblos de su alrededor lo miraban con burla. ¿A dónde va ese viejo? ¿A qué Dios sigue? Pero Abraham no respondía. Caminaba guiado por una voz que solo él podía oír, una voz más antigua que el tiempo. Atravesó desiertos, ríos y colinas, hasta que llegó a Canaán, la tierra prometida. Allí levantó un altar, y adoró al Dios invisible que lo había llamado. Fue en ese momento, bajo el mismo cielo que antes había visto la destrucción del mundo, que comenzó una nueva promesa, una historia que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. El pacto del arco iris había preservado la vida. Pero el pacto con Abraham traería la redención. Las noches en Canaán eran profundas y silenciosas. El viento recorría las tiendas, y el desierto parecía escuchar cada pensamiento. Abraham ya era anciano, y Sarai, su esposa, había perdido la esperanza de concebir. Los años pasaban, y la promesa de Dios, esa voz que lo había hecho abandonar todo, parecía desvanecerse como el polvo en el aire. Una noche, cuando la duda pesaba sobre su alma, Dios volvió a hablarle. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu recompensa será grande. Abraham, con el corazón abierto, respondió, Señor, ¿de qué me sirve todo lo que me das, si sigo sin tener un hijo que herede mi nombre? Entonces el Altísimo lo sacó fuera de su tienda. El cielo estaba cubierto de millones de estrellas, tan vasto que parecía un océano de fuego suspendido. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó. No porque entendiera cómo, sino porque reconoció la voz del que nunca miente. En ese instante, su fe fue contada como justicia ante Dios. Más tarde, el Creador selló su promesa. Mandó a Abraham traer animales y partirlos por la mitad, colocándolos frente a frente. Al caer el sol, un profundo sueño cayó sobre él, y una densa oscuridad cubrió el lugar. Entonces, una llama, como una antorcha encendida, pasó entre los pedazos del sacrificio. Y Dios dijo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el Nilo hasta el gran río Eufrates. Tus hijos serán extranjeros, pero yo estaré con ellos. Y los libraré con mano poderosa. El fuego iluminó el rostro de Abraham, y el pacto quedó sellado para siempre. A partir de esa noche, ya no sería solo un hombre, sino el padre de la fe. En los cielos, las estrellas continuaron brillando, como testigos eternos de la promesa divina. Y mientras la humanidad seguía su curso, con guerras, reinos y orgullos, Dios preparaba en silencio el cumplimiento de su plan, un linaje que traería luz donde había oscuridad, vida donde había muerte, y esperanza donde el diluvio había dejado su sombra. Pasaron los años. Abraham envejeció, y el eco de la promesa parecía cada vez más lejano. Pero Dios no olvida. Una mañana, bajo el resplandor de un sol ardiente, 3 viajeros se acercaron a su tienda. Sus rostros brillaban con una luz que no era de este mundo. Abraham los recibió con humildad, lavó sus pies, les sirvió pan y carne, sin sospechar que estaba sirviendo al mismo Creador. Uno de ellos habló, el próximo año, por este tiempo, tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara, que escuchaba desde la tienda, rió en silencio. Yo, una anciana, daré a luz. Susurró incrédula. Pero el visitante la oyó y dijo, ¿por qué se ríe Sara? ¿Hay algo imposible para Dios? Y al cabo de un año, cuando el sol volvió a cruzar el mismo punto del cielo, Sara dio a luz a un niño. Lo llamaron Isaac, que significa risa, porque la risa de la duda se transformó en la risa de la fe. Abraham, ya llamado así por Dios, Padre de multitudes, vio en su hijo la confirmación de todas las promesas. Pero el Creador, que purifica la fe como el oro, decidió probarlo una vez más. Una madrugada, Dios le habló, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El corazón de Abraham se estremeció, pero no pronunció una sola queja. Solo preparó la leña, tomó a su hijo y subió al monte Moriah. Isaac cargaba la leña del sacrificio, y en su inocencia preguntó, Padre, aquí están el fuego y la leña,
pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham, con la voz quebrada, respondió, Dios proveerá. Cuando llegaron a la cima, levantó el altar, ató a su hijo, y alzó el cuchillo con el corazón partido entre amor y obediencia. Entonces, una voz poderosa descendió del cielo, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo, tu único. Abraham alzó la vista, y vio un carnero atrapado en un matorral. Lo ofreció en lugar de su hijo, y llamó a aquel lugar Jehová proveerá. El cielo se abrió, y Dios confirmó su promesa. Por cuanto hiciste esto y no me negaste a tu hijo, te bendeciré grandemente. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham miró el horizonte. Sabía que su historia era solo el principio. Un día, de su linaje nacería otro hijo, que también subiría a un monte y sería entregado, pero esta vez, no habría sustituto. Isaac creció bajo la mirada del Dios de su padre. El eco del sacrificio en el monte Moriah nunca se borró, y su vida fue un recordatorio de que la fe abre caminos donde no hay senderos visibles. De Isaac nació Jacob, y de Jacob, 12 hijos, que se convertirían en los patriarcas de un pueblo elegido. Pero el plan del Creador no se teje en líneas rectas. El hambre llegó a la tierra, y los hijos de Jacob descendieron a Egipto, guiados por la mano invisible de Dios, que ya había preparado allí a uno de los suyos, José, el soñador, el niño vendido como esclavo que terminó gobernando sobre reyes. Durante años, los hijos de Israel prosperaron en Egipto, hasta que un nuevo faraón se levantó, uno que no conocía a José. Y así comenzó el tiempo de la esclavitud. 400 años pasaron, y el pueblo elegido gimió bajo el peso de los látigos. Sus clamores se elevaron hasta el cielo, y el mismo Dios que había hecho pacto con Abraham escuchó sus lágrimas. El Creador recordó su promesa, yo estaré con ellos, los libraré con mano poderosa, y los llevaré a la tierra que juré darles. Entonces levantó a un libertador, Moisés, un hombre que había nacido bajo decreto de muerte y fue salvado de las aguas, como Noé, para conducir a su pueblo fuera del cautiverio. Las aguas del Nilo, que una vez habían ahogado a los hijos de los hebreos, fueron testigos del poder de Dios, cuando el mar se abrió en dos y su pueblo caminó en seco hacia la libertad. Así, el linaje de Abraham se transformó en una nación guiada por fuego de noche y nube de día, alimentada por maná del cielo y sostenida por una promesa que jamás se quebraría. El mismo Dios que salvó al mundo con un arca, ahora salvaba a su pueblo con su poder. Y la historia del diluvio, del arco iris y del pacto, volvía a repetirse, no con agua, sino con fe, obediencia y esperanza. La humanidad había sido purificada por las aguas, pero pronto sería redimida por la sangre. El tiempo siguió su curso, y las generaciones se multiplicaron como las estrellas que Dios le mostró a Abraham. Reyes se levantaron y cayeron, imperios florecieron y desaparecieron, pero la promesa nunca murió. Desde Noé hasta Abraham, desde Isaac hasta Jacob, y de Jacob hasta Moisés, cada historia era un hilo en el gran tapiz del plan divino. El diluvio había limpiado la tierra, pero no el corazón del hombre. El arco iris fue un pacto de misericordia, una promesa de que el juicio ya no vendría por agua, sino por fuego, el fuego de la verdad. Y así, en la plenitud de los tiempos, de la descendencia de Abraham nacería uno que traería la restauración final. Un hombre humilde, nacido en un pesebre, pero con la sangre de reyes y la voz del mismo Creador. Aquel que caminaría sobre las aguas como Noé flotó sobre las olas del diluvio. Aquel que multiplicaría el pan en el desierto, como el maná que alimentó a Israel. Aquel que traería un nuevo pacto, no sellado con arco iris, sino con sangre derramada por amor. Su nombre sería Jesús, la promesa viva, el cumplimiento del juramento hecho a Abraham, la esperanza de toda nación, el arca de salvación para todo aquel que crea. Así se cerraba el círculo. El mundo que una vez pereció bajo las aguas del juicio ahora hallaría vida eterna bajo la gracia del Hijo. Y mientras el cielo se cubre de luz tras la tormenta, el arco iris sigue allí, recordando que el Creador nunca olvidó a su creación. Las aguas se calmaron, la tierra floreció, y la voz de Dios volvió a resonar en el alma humana. He aquí, hago nuevas todas las cosas. Como en los días de Noé, así será al fin de los tiempos,
Los que entren en mi pacto vivirán y jamás serán destruidos. El mundo antes del diluvio fue destruido por la corrupción, pero el mundo después de Cristo será restaurado por el amor eterno del Creador. Y así, la historia que comenzó con un arca en las aguas, termina con una puerta abierta en el cielo, una invitación a la vida eterna. Si te gustó esta historia, dale a me gusta y compártela con esa persona que le guste escuchar la palabra de Dios. Comenta cuál fue tu parte favorita. Dios te bendiga y mira la siguiente historia que aparece en pantalla.